Es la tercera entrega de Marcelo, la que va a hacer ahora. En las dos anteriores fue contando qué pasaba en los meses previos a la asunción de Cámpora. Cámpora era el regreso de Perón, del peronismo a la Argentina después de 17 años en los que Perón había estado exiliado. Cámpora era un candidato que era muy respaldado por la izquierda peronista y dentro de la izquierda peronista por lo que se llamaban las formaciones especiales, es decir, los montoneros. Cámpora había ganado las elecciones como enviado de Perón y a Cámpora Perón lo despreciaba. Cámpora llegaba al poder en medio de la guerrilla creciendo, la guerrilla alimentada por Perón para volver, pero al mismo tiempo la derecha peronista armándose para resistir a la guerrilla con el apoyo de Perón. Cámpora dejaba atrás, teóricamente, la época de las dictaduras militares y nadie pensaba que 3 años después vendría la dictadura más terrible que tuvimos. Cámpora iniciaba lo que se decía iba a ser una primavera democrática, una primavera revolucionaria, la vuelta de un peronismo, ya no peronista, sino un peronismo socialista al poder en la Argentina. El sábado que viene, es decir, en 3 días, vas a ver a Cristina festejando los 10 años de la asunción de Kirchner. Pero el sábado que viene se van a cumplir 40 años exactos del día que asumió Héctor J. Cámpora la presidencia de la Nación de la Argentina. Iba a ser por 4 años o por 6 años, no sé qué decía la Constitución en ese momento, fue por 1 mes y medio. Marcelo Larraqui te cuenta, escúchenlo porque es apasionante, ese día, la asunción de Cámpora 40 años atrás. Buenos días. Bueno, es interesante lo que habías marcado como contexto y lo resumo en 2 palabras que me gustaría comentar para que se entienda cómo fue la llegada de Cámpora. La llegada de Cámpora fue, de alguna manera, una insurrección legalizada. ¿Por qué? Porque es la caída de un régimen militar que cae en la pelea, ¿no? Que cae en la pelea por lo que vos mencionás, las formaciones especiales. No son elecciones, es decir, son elecciones democráticas normales, pero con un contexto violento de erosión del poder militar. Y lo que sentía la tendencia peronista era que el subsuelo de la patria se sublevaba, que los que habían quedado abajo, ¿no?, de esta historia, que era 17 años de proscripción del peronismo, se sublevaba y llegaba al poder, ¿no? Era una especie de revolución legalizada. Por eso se ve ese día como una imagen de toma de la Bastilla, el 25 de mayo. A ver, para que la gente tenga idea, antes se había producido el asesinato de Aramburu por parte de los montoneros, que había casi reivindicado por Perón. Después la fuga de Trelew, que terminó viviendo 22 muertos asesinados por los militares. En ese clima se daba el regreso del peronismo al poder. Y justamente la fuga de Trelew en el 17 y el fusilamiento de Trelew el 17 de agosto del 72 es lo que produce el quiebre del régimen militar de Lanuse. Es lo que ya no le permite un alcance político, una sucesión, que es lo que aspiraba Lanuse. Ahora, ¿qué pasa ese día? Ese día hay 2 datos interesantes. El primer dato más importante, más allá de la multitud y de la fiesta y del devotazo, la liberación de presos que después vamos a hablar, el primer dato político es que no viene Perón a la Asunción. Y podía venir, porque estaba en Madrid, ¿no? Es decir, Perón no ofrece su respaldo con su presencia. Lo deja solo. Lo deja solo. Y deja solo todo esto también, no solamente a Cámpora. Deja solo todo este proceso de elección y de decir, Perón llama a votar, no viene, obviamente no podía venir a la campaña, llama a votar por Cámpora, pero no viene a la Asunción, pese a la súplica de Cámpora de que venga porque es lo que le da investidura. ¿Cámpora se lo suplica personalmente? A través del hermano, Mario Cámpora. ¿No? Él va allá y le pide al general y Perón que le responde. Que el show era de Cámpora, que todo el show era para Cámpora, que él no quería interceder como para darle autonomía, no sé, bueno, pero era una presidencia delegada. Bueno, ¿qué pasa ese día? Vamos a los hechos puntuales y después miremos un poco el gabinete de Cámpora y lleguemos a la noche que se produce la liberación de los presos políticos. Cámpora sale de su casa de la calle Libertad en 1500, va con su esposa, va al Congreso, expone la plataforma del justicialismo. Es una plataforma con una fuerte impronta de gobierno estatal, de alguna manera, de nacionalización de depósitos, comercio exterior, lo que se llamaba la liberación nacional. Después quiere ir a la Casa Rosada con el auto y con toda la gente que estaba en la calle. Se hablaba de 400.000 personas en la calle, y por el desborde que hay no tiene que ir en helicóptero, y ahí se produce la entrega del
bando de la banda presidencial por parte de Lanuse. Ujú. Pero afuera ya estaba todo el caldo de cultivo, que gases lacrimógenos, gente queriendo entrar A la Casa Rosada. a la Casa Rosada, y había íconos, ¿no?, de confrontación, que era el Sheraton Hotel, por ejemplo, que se decía, bueno, vamos a convertirlo en el hospital de niños. Claro, Sí, sí, el el cantito hospital. era... Qué lindo que va a ser. Qué lindo que va a ser el hospital de niños en el Sheraton Hotel. Entonces fueron a hacerlo esa noche. No, y ahí rodearon el Sheraton ese día, estaba Con rodeado. camillas. No hicieron la representación, pero estaba con un cordón policial. Otro que tuvieron cordón policial era la banda de música de la Escuela de Mecánica de la Armada, que estaba en la explanada ahí en Rivadavia, y dice, nosotros vamos a vengar Trelew, porque la Armada había matado Y les tiraban tomates, piedras, y de ahí, todo. claro, y también hubo un intento de ingreso a la Casa Rosada por una de las puertas. Bueno, eso de alguna manera fue lo que el caldo de cultivo que, no sé si destinió, pero si no se entiende toda la confrontación previa, podríamos decir que fue una jornada un poco violenta, pero fue controlada. A ver, una de las imágenes fuertes de ese día era el cartel enorme de montoneros que iba de punta a punta de la plaza. Cuando vos sacás la foto desde la Casa Rosada, desde ahí, se ve montoneros así como teniendo el cartel que se ve es el de montoneros. Ese era el clima en el que asumía Cámpora. Sí, pero hay que entender qué quiere decir ese cartel. Ese cartel quiere decir la legalización de Montoneros. Si bien existía ya, pero ya es como Montoneros entra al Partido Justicialista. Ujú. Orgánicamente. Te voy a dar un detalle mínimo del año 72. La revista Las Bases, que era del Partido Justicialista, la dirigía López Rega. Ahí, en la revista que dirigía López Rega, Montoneros publicaba una página de publicidad. Qué bárbaro. Y López Rega criticaba las detenciones y las torturas que hacía el régimen militar sobre la guerrilla. Y lo escribía de puño y letra. Incluso, cuando vino a la Argentina con esa publicación, no pudo salir del país. Se tuvo que retractar López Rega en el 72 por haber apoyado la guerrilla, por haber criticado... Y después sería que le armaría la AAA que mataría a los montoneros. Exactamente, por haber criticado a los paramilitares y parapoliciales. ¿Cómo se va la nuce de la Casa Rosada ese día? Bueno, es un dato que no tengo, pero sí sé que el embajador de Estados Unidos se tiene que ir en un taxi y se va en el medio de este desastre, ¿no? En el medio de lo que ellos consideraban que era un desastre. Lanuse se habrá ido con un auto oficial Porque estaba por la parte de atrás. La ¿no? narración era que sí, que se va por acá parte y lo escupen. Que le da una lluvia de escupida sobre la nuce cuando se va por la parte de atrás. Por la parte de atrás, sí. Se va por ahí. Y hay muchos militares también que son apedreados. Apedreados. ¿No? Esto. Ahora, vamos 2 líneas del gabinete de Cámpora y después cerramos con lo que sucede en Devoto. Cámpora mete 2 ministros, que uno es Esteban Rigui, ministro Ajá. del Interior, 34 años. El bueno, padre del procurador. El No, mismo. el actual, el sí. procurador El actual. general de la Nación que fue destituido hace unos meses por el por caso vudú, Vudú. de alguna manera, exactamente. Bueno, era el camporismo puro, ¿no? Que iba a manejar la policía también. Y después, Relaciones Exteriores, Juan Carlos Puig, un abogado rosarino. Después hay 3 ministros de los años 50, de alguna manera, que son Tayana, que había sido... El padre del canciller de Kirchner. y el médico de Eva Ajá. Perón. Robledo, que era apoderado del PJ, Ángel Robledo, en defensa, que lo que tenía importante que era un civil en el manejo de las Fuerzas Armadas, y Benítez, que había sucedido a Cámpora en la Cámara de Diputados en los años 50, Antonio Benítez, ministro de Justicia. Pero los 3 hombres claves del gabinete, como decíamos hace 15 días, los había puesto Perón, y que eran López Rega, En bienestar social. Otero, que era en trabajo, el del metalúrgico, que era Ajá. la UOM, y el Gelbar, que era En economía. Que buscaba hacer, que era una idea tenía básicamente la idea del pacto social, la idea de que empresarios y trabajadores se sentaran y establecieran un nivel de precios y salarios, más o menos, y de derechos laborales muy favorable a los trabajadores. Hay que decir que generó una explosión de consumo, al menos en los primeros meses después de la asunción de... Sí, porque ahí se rediscutía la distribución de ingresos, va a ser firmado una semana después por el propio Rucci. 2 elementos más en esa visita viene el presidente de Cuba, Dorticós, y Allende, presidente de Chile. Socialista. ¿Y cómo le responde Lorenzo Miguel, jefe de la UOM, a Allende? ¿Cómo le responde? Nuestra bandera es celeste y blanca, no es la bandera roja.
Eso le dice el jefe de la UOM. Ese le dice el jefe de la UOM. Impresionante. Mirá vos qué hilación, porque Juan Belén, actual número 2 de la UOM, fue el que dijo: a la zurda loca hay que meterle cadena. Lo dijo hace 4 años. Y la UOM era o sea, hay una línea de conducta. La UOM de Lorenzo Milei era el sindicato del que había surgido José Ignacio Rucci, que era el hombre clave de Perón en ese momento. Perón, el que había armado, apoyado, respaldado y recomendado a la juventud que se sume a Montoneros. Por otra parte, el brazo sindical decía: nosotros tenemos la bandera celeste y blanca, no la bandera roja. La patria metalúrgica. Pero ¿no? Tenía un poder. Era todo muy rojo eso, más que celeste y blanco, ¿no? Y más o menos. Helvar, Puigros. Y Helvar no era. Helvar era un tipo de pacto social, un tipo más, qué sé yo, un empresario. Venía del PC. Claro. Pero estaba como era el hombre de la burguesía nacional en ese momento. A ver, todo esto es la parte, así de loco como suena, es la parte más serena del 25 de mayo de la Asunción de Cámpora. Ustedes imagínense, vienen 3 años de gobierno militar, de dictadura militar. Hay un montón de presos políticos. El gobierno que asume, en algún sentido, refleja la revuelta armada contra el régimen militar. Y los militantes de Montoneros dicen: flaco, me liberán los presos políticos. Y queremos la liberación de los presos políticos ya. Y esa noche, después de Plaza de Mayo, después de que los militares se van por la puerta de atrás, después de que se va en taxi rajando el embajador norteamericano, después de que rodean el Sheraton, van todos a marchar a Devoto pidiendo: liberen a los presos políticos. Claro, eran 50.000 personas y la promesa era una amnistía. Tenía que reunirse el Congreso y votar. Pero no había tiempo. Y entonces estaba Abal Medina con un megáfono. No sino el padre. El padre. Tratando de calmar a las masas que en ese momento pedían la liberación, y todos llamando por teléfono a Rigui diciendo: saquen ya. Bueno, sale por indulto. Había 400 presos políticos que salen de Devoto y salen a las 11 de la noche. Incluso algunos grupos intentaron tomar Devoto, pero ahí salieron todos. Salieron también presos comunes. Claro, en medio de la volteada abrieron la puerta y abrieron la fue todo el puerta mundo. Y bueno, y eso fue hasta la madrugada que fueron saliendo con ese, y finalmente al día siguiente se reúne el Congreso y vota la amnistía. Pero ya estaban libres. Pero ya estaban libres, primero indultados, ¿no? Ahí dan un discurso desde Devoto, desde el techo del penal. Sí, del techo del penal justamente se da el discurso que estaban todas las organizaciones armadas que habían sido detenidas en los últimos 2 años, ¿no? Todos aquellos que habían participado en acciones contra el gobierno militar. Vamos en próximas entregas a ver qué efectos tuvo esto. Porque Perón veía esto de Madrid espantado. Perón no quería saber nada con que las cosas fueran como fueran, porque decía: yo vengo a controlar un país, a que haya democracia, a ver cómo es. Soy un león herbívoro, decía Perón. Y ponía a López Rega, que odiaba a los Montoneros. Y Cámpora, presionado por las circunstancias, liberado a los presos, así, abría las cárceles y bueno, salgan porque no quiero más despelote. Era como una olla a presión que de repente, flum, volaba por el aire.